Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy continuamos con otro tutorial de CanX. Vamos a hacer una pequeña parada en nuestro proyecto de la urbanización Montepinar, porque, bueno, tenemos muchos tutoriales sobre cosas que nos gustarían enseñaros y lo que vamos a hacer es intentar intercalarlo entre el proyecto de la urbanización para que de alguna forma pues intentéis o intentamos entre todos que conozcáis muchas más cosas. Hoy os quiero hablar sobre el valor de las personas. Hay una fórmula que un señor llamado Víctor Cooper dice que el valor de las personas recae sobre una fórmula matemática que es C más H por A, donde C es el conocimiento, H es la habilidad y A es la actitud. Lo importante de esta fórmula, como dice Víctor Cooper, es que el conocimiento y la habilidad dentro de la fórmula solamente suman, pero la actitud multiplica. Por tanto, es cierto que es importante para la fórmula, para tener un gran valor como persona, es importante tener algo de conocimiento y habilidad, pero lo que predomina es la actitud. ¿Y qué es la actitud realmente en una persona? Pues en una persona la actitud es su forma de ser. Es decir, puede ser un tío muy inteligente, con una habilidad impresionante, pero si como persona no vales un duro, poco vamos a hacer. Realmente la gente sigue a otra gente por su forma de ser. Si por ejemplo el director de una empresa es capaz de hacer que su equipo de trabajo lo sigan como un líder, pues es por su forma de ser. Hay personas que tienen forma de ser genial y hay otras personas que no tienen una forma de ser genial. Por tanto, ese tipo de personas que no tienen una forma de ser genial, para que le siga su equipo de trabajo, la opción más rápida o la opción que más te vas a encontrar es que seas un tirano. Yo siempre digo que para que la gente te haga caso, para que la gente te siga, tienes dos alternativas. Una, que seas un líder, y otra, que seas un tirano. La forma más fácil es que seas un tirano, es la que para ti te puede resultar más fácil, porque no tienes que dar explicaciones por nada, simplemente lo haces porque yo lo digo y punto. La forma más complicada es ser un líder, es demostrar con hechos que te importa la gente que trabaja contigo. De esa manera la gente te seguirá a cualquier sitio. Pero cuando eres un tirano, la gente te puede dejar en cualquier momento y te puede dejar en la estacada. ¿Por qué os digo eso? ¿O por qué os quiero decir esto? ¿O por qué pensáis que esto puede estar relacionado con lo que con lo que vais a ver hoy aquí en el tutorial CanX? Pues nosotros todos los años aceptamos a alumnos en prácticas. Chicos que vienen de institutos, que vienen de universidad, que vienen a estudiar a iCanX, a realizar sus prácticas de empresa en iCanX. Hoy os quiero presentar a uno de estos chicos, del cual pensamos que de la fórmula C más H por A resulta que el número que sale es un número muy importante. Y es un número muy importante porque la actitud de este chico es muy importante y hace que el producto final sea muy bueno. Hoy os quiero presentar a Dani. Dani es un chico que viene de Colombia, bueno, hubo un momento en la etapa de su vida que sus padres decidieron venir a España para intentar darle un futuro mejor, y él pues acompañó a sus padres y se vino para España. Dani lleva con nosotros unos meses y uno de los trabajos que se le ha encomendado es desarrollar, investigar, trabajar con el Control Touch de ABB, con este aparato. Dani, cuando le entregamos este aparato, tenía los conocimientos en CanX que le habíamos aportado durante un par de meses. Y tengo que decir que el trabajo que ha hecho este chico con este dispositivo, que el resto de compañeros no lo conocíamos, ha sido espectacular. Él simplemente con unos conocimientos de CanX y con mucha actitud y mucha dedicación
ha sido capaz de demostrar que el valor de las personas está en el empeño, en el trabajo, en el sacrificio, en la actitud. Hoy quiero que conozcáis en este tutorial a Dani. Dani nos va a explicar cómo funciona el Control Touch, ¿de acuerdo? Cómo se configura, qué cosas podemos hacer con él, y pienso que es un aparato y un producto muy interesante que conozcáis. Y lo vais a conocer gracias a un chico que lleva muy poquito tiempo con nosotros haciendo las prácticas de empresa, pero que estamos realmente muy orgullosos de él. Soy Daniel González, alumno en prácticas en KNX School, y hoy vamos a hablar sobre el dispositivo nuevo de ABB, Boot Control Touch. Bueno, para empezar hay que registrarse en la página de ABB y fundamental elegir la opción de soy un cliente experto para el instalador. Y te registras. Ya a la hora de registrarse, pues inicia sesión y entras a mis instalaciones, el dispositivo Control Boot. Yo, como tengo ya registrado el dispositivo, pues no tengo que registrarlo, ¿no? En el caso que no lo tengas, te dará una opción para registrarlo. Metes el número de serie del dispositivo y sigue los pasos, es muy sencillo y no hay ningún problema. Bueno, ya registrado, abrimos y se me abre el proyecto, un proyecto nuevo donde pondremos los datos, ¿tal? Yo, como ya tengo un proyecto volcado, pues entro a mi proyecto. Entramos a direcciones de grupo. Aquí es donde vamos a meter el proyecto de ETS. Ya tengo mi proyecto, tipo, con alumbrado, persiana, temperatura y una alarma. Lo volcamos, lo exportamos en esta pestaña donde dice exportar proyecto. Guardamos. Yo, como ya lo tengo, pues... y ya está. Entonces ahora, como le hemos dado antes a editar, editamos, importamos el proyecto que hemos exportado anteriormente, que es este, y cargamos. Y siguiente. Ya importado el proyecto. Como veis, ha salido las mismas direcciones de grupo del proyecto en el ETS, ¿no? Y aquí es donde vamos a configurar las salidas las órdenes que va a mandar el dispositivo a nuestro proyecto final. Pues, por ejemplo, para volcar el alumbrado de un dimmer, en este cuadro pues se seleccionará solo. Y lo que tienes que poner es la opción que quieras. Normalmente te viene predeterminado algunas opciones, ¿no? Porque el dispositivo sabe qué comando tiene el grupo. Por tanto, en el caso de un interruptor del dimmer, un encendido apagado, pues volcamos, le damos al más y se agregará solo. Y si queremos editar algo porque a lo mejor no es la indicada, pues hay muchas variables aquí. En el caso de que queramos atenuar la luz, pues le damos a regular, te sale atenuar y le damos al más y se pone. Esto indica que cuando entremos al dispositivo mediante la IP podamos crear
una escena, un temporizador y algunas acciones según querramos. No, ya he seleccionado todos los que yo tengo en mi proyecto, como el valor del dimmer, el valor de la persiana subida y bajada, parada, una escena que he creado para salir de casa, un interruptor para apagar y encender la alarma, y pues lo que veis aquí, vamos. Y guardas. No tengo mucha gana, ¿eh? En el apartado de cámaras podemos meter cámaras que estén vinculadas a la red de tu casa. En mi caso pues ya tengo una con sus datos de la cámara y guardas. En comando pues podemos vincular cualquier dispositivo que funcione mediante IP. Yo como no tengo ninguno, pues ninguno, pero en el caso que tengáis pues podéis ponerlo. Registro de datos, esto es para hacer registro de datos gráficas. Yo tengo por ejemplo la de la temperatura, que me haga un valor medio, mínimo y máximo. Puedes editar aquí los periodos de tiempo, hora, día, semana, mes, año. Guardar, aquí te ponen indicaciones del ciclo de medición. Luego lo veré en la aplicación del móvil, que en el accionador es para crear acciones que tú quieras tener mediante puertas lógicas. Es muy sencillo, muy intuitivo y no tiene ningún problema. Y los scripts es para hacer programar funciones según quieras. Aquí yo tengo en mi práctica pues una salida y entrada que es para activar un detector para cuando esté fuera de casa, activar una alarma que simulamos que es una luz, un encendido del dimmer. Tenemos la regulación del dimmer, la persiana subida y bajada y el valor del dimmer, o si queremos una altura específica. También tenemos la cámara que hemos configurado anteriormente y las temperaturas, el modo de temperatura, la gráfica de temperatura que hicimos anteriormente y si queremos cambiar el valor de las temperaturas. Y bueno, esto es muy fundamental, el apartado de alarmas, donde podemos añadir alarmas para, por si en el caso de, en mi práctica, yo he puesto un interruptor para un detector de movimiento para cuando esté fuera de casa, para que me detecte alguien si entra o no, sin mi permiso, pues he diseñado una alarma para que cuando el detector me mande un 1, o sea, y se encienda nuestra alarma hipotética, que es la luminaria, pues que me envíe un mensaje a mi móvil o al correo si quiero. Pongo mi correo y me envía el mensaje. Lo bueno de esta aplicación es que aunque tenga cerrada la aplicación en el móvil, tú recibes el mensaje, que otros dispositivos parecidos no cumplen esa función. Sino tienes que tener la aplicación activada o en segundo plano para que pueda recibir el mensaje. Bueno, en el apartado de usuario local, aquí tenemos los códigos QR para entrar al dispositivo. Tú descargas la aplicación desde iOS o el Story y entras mediante este código con tu contraseña y usuario. Entonces, cogiendo el código QR, me entra directamente al menú que he diseñado en el programa. Entonces, la caja de control, donde está el dimmer, la regulación, la persiana, el valor de persiana, la salida de la alarma, las temperaturas con su gráfica, no sé si la apreciáis bien, la temperatura y los modos, y la cámara, que como veis funciona. Ahora, pues como veis, a ver, vamos a encender la luz, vamos a apagar a regular el dimmer.
Vamos a regular el dimmer. Vamos a apagar el dimmer. A ver si se apaga. Vamos a bajar la persiana, pararla, subirla y mandarle un valor de oro. Vale. Ahora, lo fundamental de esta aplicación es, como mencionaba anteriormente, es que envía las notificaciones cerrando la aplicación. Por tanto, voy a darle a la opción de salida de casa. Como veis, también puedo hacer una solicitud de si estoy seguro o no. Le doy que sí y cierro la aplicación. Y cuando me detecte, se activará la alarma y me enviará un mensaje de que hay alguien en mi casa. Vale. La temperatura, bueno, ya las gráficas, el modo, no sé si se verá bien. Se cambia el modo eco, confort y las cámaras. Ya está, cualquier cosa más, ¿no? Bueno, pues tío, has hecho un gran trabajo. Gracias, espero que os haya servido, es muy fácil y la aplicación está muy bien. Tiene muchas funciones y ya está. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.